We will hunt you down and make you pay. La bandera de Estados Unidos ondea media asta. Hay luto en este país después de un atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul. 13 soldados, víctimas de un suicida terrorista, más de 100 heridos y decenas de muertos más. Así comenzamos, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstad. Vamos inmediatamente hasta Washington, D.C., con las reacciones de parte del presidente Joe Biden sobre el doble atentado terrorista. Alfredo Miranda con los detalles. Al menos 60 afganos y 13 infantes de la Marina estadounidense murieron en el aeropuerto de Kabul cuando dos explosiones arrasaron con la multitud que intentaba ingresar a las instalaciones controladas por Estados Unidos. We will not forgive. No lo olvidaremos. We will not forget. No perdonaremos, los cazaremos y haremos que lo paguen. And make you pay. Así respondió el presidente Biden al ataque terrorista cuya inminencia se había advertido con anticipación. Escenas de pánico y caos le siguieron al ataque. Decenas de personas buscaban asistencia médica. Hubo un ataque suicida muy fuerte y poderoso en medio de la gente. Muchos murieron, incluidos estadounidenses. Muchos murieron y muchos resultaron heridos. La reacción inmediata al ataque y tras conocerse la cantidad de víctimas estadounidenses y afganas vino desde el centro de operaciones en el aeropuerto de Kabul. Si podemos encontrar a los responsables de esto, iremos tras ellos. Dejamos establecido que mantendremos el derecho de operar contra ISIS en Afganistán y estamos trabajando duro para determinar quiénes están asociados con este ataque y estamos preparados para tomar acción contra ellos. La amenaza de otras acciones terroristas son reales. Según expertos, existen grupos rivales del Talibán que se aprestan a arrebatarle el poder que acaban de conquistar. Afganistán ya es un caldo de cultivo para grupos extremistas que al final van a infligir más y más daño a los Estados Unidos, particularmente cuando es un soft target, cuando es un objetivo fácil. El atentado terrorista de hoy podría modificar la relación entre Estados Unidos y el Talibán, en tanto y cuanto ambos cuentan con un enemigo en común, el grupo terrorista ISIS-K. Hemos visto al director de la CIA que viajó, se encontró con el jefe de los talibán en Kabul, así que ya hay un acuerdo, ya hay un coloquio, ya hay una conversación entre americanos y los talibán. Y por eso que se pudo también hacer este transfer de miles y miles de personas. Si bien la administración dejó establecido que las operaciones de evacuación continuarán, el futuro se torna incierto ante la posibilidad de acciones de represalia y la latente amenaza de otras acciones de terrorismo. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Ya en nuestros estudios, Hernán Molina, nuestro analista político. Hernán, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Empecemos con lo que ya estamos escuchando, que esto se anticipaba y la respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos muy fuerte. Sí, una respuesta obviamente correcta porque esto lo van a pagar, como también lo hizo el presidente George Bush cuando Al-Qaeda atacó a Estados Unidos en el 2001 y las Torres Gemelas cayeron. Otra de las cosas que yo creo que es muy importante destacar es que el presidente obviamente tenía inteligencia de que esto podía llegar a pasar, que los soldados americanos iban a ser blancos de estos ataques. Lamentablemente esto pasó. Por eso la urgencia de Estados Unidos de terminar con esta misión y salir para el 31 de agosto. Lamentablemente esto pasó antes. Las imágenes que nos están llegando, las imágenes que están compartiendo a través del mundo, y se lo anticipamos también a nuestros televidentes, son bastante fuertes. Hay que considerar de que esto fue pues horrorífico. ¿Te sorprende que haya sido el ataque de esta forma, con la facilidad que entró esta mujer o hombre para detonarse? Mira, no me sorprende realmente porque todos sabíamos, en base a los reportes que hemos recibido en los últimos días, que hay obviamente un caos alrededor del aeropuerto porque muchísima gente teme que el Talibán vuelva a sus andanzas de antes y terminen siendo el blanco de ellos mismos. O sea, que esto pasó, se sabía que había inteligencia, los australianos, los ingleses tenían inteligencia de que un ataque podía llegar a pasar y obviamente buscaron la manera más fácil de llegar y causar el mayor estrago, que fue obviamente detonando estas explosiones. Es lamentable, pero bueno, obviamente esto ha ocurrido. Ahora, ¿cómo cambia la relación con el talibán, no? Hablando de los talibanes, no fueron los talibanes los que cometieron este horrorífico acto. Fue un grupo separatista también conocido como ISIS-K o ISIS-K. ¿Quiénes son? Este es un grupo islamista que son los mismos que querían establecer un califato
en todo Medio Oriente, son células extremistas que también están opuestas al talibán. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? El talibán quería cortarse solo, quería administrar, gobernar Afganistán sin que Estados Unidos, sin que los ingleses, sin que los alemanes, sin que los aliados estuvieran presentes. Esto cambia de una manera u otra la relación. ¿Por qué? Porque el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Y acá, ahora, tanto el talibán como Estados Unidos se necesitan mutuamente. Pero sobre todo el talibán necesita de los aliados para poder gobernar el país con suministros, con dinero que ha sido cortado y ha sido congelado. Yo no me atrevo a decir que vamos a ver una negociación y que el talibán va obviamente a tratar de tener una relación más confiable con Hernán, los aliados. Escuchando lo que dijo el presidente Joe Biden, sí podemos esperar un contraataque militar en contra de los supuestos, una vez que los identifiquen, autores de todo esto. Totalmente, claro que sí, porque aparte Biden necesita hacerlo porque quedó mal políticamente parado, entonces obviamente necesita una venganza y necesita una victoria a los Estados Unidos. ¿Pero no mete a Estados Unidos en una guerra más? No, no creo que esto vaya a llevar a una guerra, pero sí obviamente a un continuo defensa por un ataque terrorista y seguir combatiendo el terrorismo. Más de 100.000 evacuados, 12.000 en las últimas horas. ¿Logrará su propósito el presidente Biden de terminar el próximo martes y sacar a todos los que están ahí todavía, más de 1.500 estadounidenses? Va a estar difícil, pero obviamente con las fuerzas aliadas lo pueden hacer y lo van a intentar, obviamente. Muy bien, Hernán Molina, muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a otra información. El aumento de nuevos casos y de hospitalizados tiene en emergencia al país. Los números son similares a los registrados antes de las vacunas y cuando no estaban ampliamente disponibles. José Ábalos nos explica. Los hospitales en casi todo el país están al borde del colapso. Por primera vez desde enero, el número de pacientes con COVID-19 sobrepasa los 100,000, una cifra que no se veía desde enero de este año, cuando la vacuna no estaba ampliamente disponible, lo que preocupa a las autoridades de la salud federal y pone en alerta a los médicos locales. La emergencia nacional es tan grave que algunos hospitales están rechazando a pacientes con cáncer u otras enfermedades crónicas y trasladándolos a unidades especializadas. As cases, hospitalizations, and deaths continue to rise, I want to re-emphasize the serious risk of COVID, especially to the unvaccinated. Otro indicador de la crisis es que muchas enfermeras de las unidades de cuidados intensivos están renunciando por agotamiento abrumador. El estado de Mississippi es donde ocurrió una renuncia masiva. Más de 2,000 enfermeras abandonaron sus puestos, poniendo el sistema de atención médica en punto de quiebre. La desesperación por lograr resultados inmediatos está llevando a muchos hospitales a usar los tratamientos con anticuerpos monoclonales usados por el expresidente Donald Trump. Esta semana, alrededor de 1,200 pacientes del área de Houston recibirán el tratamiento fabricado por la compañía farmacéutica Regeneron. A nivel nacional, en las últimas 24 horas se registró un promedio de 148,000 nuevos casos, mientras los hospitales afirman que se están quedando sin camas en las unidades de cuidados intensivos. José Ábalos, cierre de edición. En otra información, en el sur del estado de California se vive otra emergencia más. Ve estas inmensas llamas del llamado South Fire. Es un nuevo incendio forestal que en un solo día quemó más de 700 acres en el condado de San Bernardino y destruyó por lo menos 4 viviendas. Las llamas también han consumido vehículos. Las autoridades mantienen las órdenes de evacuación en el área de Little Creek y de Fontana. Y a poco más de 2 semanas, los votantes se preparan para tratar de definir el futuro del estado de California en una elección revocatoria que sacaría del poder al gobernador demócrata Gavin Newsom un año antes de que termine su cargo. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, buenas noches. Buenas noches, José. Para el 14 de septiembre, los californianos decidirán si quieren que el gobernador Newsom permanezca en su cargo o sea reemplazado por uno de los 46 candidatos republicanos que se postularon para esta elección de destitución. Justo antes de que la pandemia golpeara al estado de California, los republicanos lanzaron una campaña de revocatoria contra Newsom debido al supuesto mal liderazgo, a las restricciones innecesarias durante la pandemia y a la falta de una vida asequible en California. El costo de vida, los precios de la gasolina, el registro de los vehículos, el costo de la vivienda, alimentos, impuestos en general. El crimen ha incrementado enormemente para los hispanos y los negros. Necesitamos
Necesitamos un cambio en California. Estoy cansada de estar pagando un alto precio en la gasolina, en los impuestos, en mi propiedad. De acuerdo a la encuesta del mes de agosto de CBS YoungGov, el índice de aprobación de Gavin Newsom es del 57%, mientras que en la Universidad de California en Berkeley, un 47% quiere su revocatoria y un 50% que se mantenga en su cargo. Esto es una movida de los republicanos para ver cómo controlar el poder aquí en California. Mientras tanto, para los hispanos demócratas, la destitución del gobernador más pro-latino pudiera afectar la educación pública, las leyes migratorias y las medidas sanitarias. Para que la comunidad migrante indocumentada pueda tener acceso al cuidado de la salud, pueda tener acceso a los beneficios de ayuda del COVID, de la renta y todo lo demás, está en las manos de estas elecciones. Que voten y que no se dejen engañar con palabritas bonitas, porque no es lo que parecen los republicanos. Para quienes voten antes o quizás el mismo 14 de septiembre, la boleta tiene una sola pregunta y dos alternativas. Si usted vota por el sí, deberá elegir quién lo reemplazará. Si vota no, decide que Newsom se queda en su cargo. José, las boletas electorales ya fueron enviadas a los votantes y el destino del estado de California queda en manos de quienes salgan a las urnas o envíen por correo su voto. Sin embargo, observé que, aunque existe preocupación entre la mayoría de hispanos demócratas, también observé una apatía acerca de esta elección en medio de una pandemia y otros retos que enfrenta este estado. Seguiremos al pendiente. Regreso contigo. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos. Miami Beach, que siempre atrae a turistas de todo el mundo, escenario de un sangriento ataque. Tenemos las imágenes y los detalles. En Miami Beach, Florida, el asesinato de un padre aumenta la crisis de turismo que ya se vive. El temor ha vuelto a las calles debido al crimen cometido al azar en una de las zonas más exclusivas de esa zona. Ahí se encuentra Anthony Belchi con los detalles. Un turista de 21 años ha muerto asesinado a sangre fría y a plena luz del día mientras comía en un restaurante de la zona más turística de Miami Beach. Trató de cubrir a su bebé cuando este hombre disparó con un arma y acabó perdiendo la vida. En realidad me enteré por un familiar que vive acá de que había habido un incidente sobre Ocean Drive, que mataron a una persona, aparentemente por lo que se escucha que no tenía relación entre sí. El joven, que dice que actuó por el efecto de las drogas, ya fue arrestado, pero lo peor de todo es que este caso no es aislado. En los últimos meses el nivel de criminalidad ha aumentado hasta tal punto que este distrito se ha convertido en una auténtica zona sin ley, algo que no pasaba antes. Aquí no pasaba nada, o sea, aquí era bien tranquilo, día, noche, igual. Pero yo creo que ahora, como ha cambiado la estructura de la calle, yo creo que más gente se congrega y yo creo que está trayendo muchísima gente mala. No importa que sea Spring Break o el Memorial Weekend, estas imágenes de gente desfasada de drogas y bebiendo sin control son cada vez más habituales y eso tiene sus consecuencias. Estamos totalmente seguros de que una persona consumiendo alcohol, consumiendo droga, obviamente no va a ser la misma persona. Su situación cambia definitivamente. El alcalde ha dicho que quiere poner fin a estas fiestas. La primera medida, limitar la venta de alcohol, pero parece que eso no sirve de nada. Las normas y las leyes no te generan la seguridad, sino es la propia persona. ¿Ok? Por más leyes tú no vas a generar menos delincuentes. La delincuencia se forma desde los hogares. Vecinos y comerciantes temen que esta zona acabe convirtiéndose en un peligroso gueto, por lo que piden a las autoridades endurecer las leyes y una mayor presencia policial. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Mientras tanto, agentes de la policía del Capitolio han demandado al expresidente Donald Trump por su papel en los ataques este pasado 6 de enero. En esta demanda interpuesta por 7 agentes, la mayoría afroamericanos, se incluye al aliado del presidente Trump, Roger Stone, y a miembros de grupos extremistas como los llamados Proud Boys y los Oath Keepers, a quienes acusan de participar en actos de terrorismo doméstico. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Al regresar, tenemos todo sobre el inhumano negocio de la venta de niñas en la República Mexicana.
México ha rechazado el programa Quédate en México que la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó restaurar para el envío de miles de migrantes que solicitan asilo. María Teresa Sarabia nos tiene las reacciones desde el país vecino. México tiene una respuesta contundente luego de que se reviviera el programa Quédate en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el país no está obligado a acatar la política migratoria de Estados Unidos, ya que la suya se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte estadounidense no tiene implicación directa en la gestión migratoria del gobierno mexicano, aseguró el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería. El gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de los Estados Unidos a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera con. Incluso con las imposiciones del programa, se prevé una nueva crisis humanitaria que podría afectar aún más las condiciones de higiene y salud en la región norte de México, lo que ha llevado a los ciudadanos a estar en desacuerdo con la llegada de más migrantes a la zona. Nada más vienen a estorbar porque no trabajan. O sea, si vinieran a trabajar, a aportar al país, bienvenidos. México no tenía la capacidad de acoger a tantos migrantes. Pero eso no es todo. Hoy por la mañana, el titular del Ejecutivo Federal le dio su espaldarazo a la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y llamó a que mejor se busquen soluciones de raíz con la migración de Centroamérica. Estamos hablando con el gobierno de Estados Unidos y es muy buena la relación, independientemente de estas resoluciones judiciales. Se calcula que en México hay cerca de 70,000 migrantes esperando respuesta a su solicitud de asilo, pero en los próximos meses podría haber más, lo que pondría al país frente a una nueva crisis humanitaria que nadie quiere. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Terminó la angustia para una familia mexicana. Han ubicado a una bebita que fue robada. La recién nacida, que fue sustraída de un hospital del estado de Jalisco por una falsa enfermera, fue encontrada dentro de un bolso abandonado en el estacionamiento de un edificio de la colonia Arcos de Zapopan, en el estado de Jalisco. La menor se encuentra en un hospital, mientras que la policía sigue buscando a la mujer que se la robó. Nuestro corresponsal en México, Víctor Blázquez, nos muestra cómo ocurre una negociación para comprar una niña y nos tiene los testimonios desgarradores de algunas de las víctimas de esta costumbre muy ancestral. En México, niñas de las comunidades más humildes de la montaña del estado de Guerrero tienen precio. En medio de las sencillas casas, así negocian un matrimonio arreglado. Los dos padres se sientan frente a frente y establecen el precio. La vida de estas pequeñas puede costar desde los $2,000 a los $10,000, dependiendo de su edad y sus habilidades en el hogar, según dicen. Traído esta pequeña reliquia. Después del trato, así llega la parte del pago mejor conocida como dote. El papá de la niña agradece que sea para bien de la familia. La vemos bien bonita, la vemos guapa, que Dios la bendiga y ojalá que Marcelo, pues cuando el día que se casen, pues logre mantenerla así. Es la realidad que se vive en estos pueblos indígenas, de los más pobres del país, donde persiste un acuerdo ancestral de compra y venta de niñas entre 9 y 17 años que son vendidas en matrimonio por sus padres al mejor postor. Pero así que cobren, yo digo que no está bien porque eso, realmente los animales son los que se venden, vas y lo compras y llega y tú si lo tratas bien o mal, pues es como si decía, ya te pagué y eso pues no está bien. Pero eso no es todo. Algunas de ellas aún ni siquiera han tenido su primera regla, cuando ya existe un acuerdo de compraventa, que en muchos de los casos es un desconocido que triplica su edad. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que estas viejas prácticas continúen en pleno siglo XXI. Y que tenemos que ir combatiendo todas estas prácticas en donde se afecta la dignidad de niñas. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que más de 300,000 niñas han sido vendidas para matrimonios tan solo en el estado de Guerrero. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. En otra información, el gobierno de Nicaragua sigue tomando medidas energéticas en contra de los líderes y activistas de la oposición antes de las elecciones presidenciales del país este otoño. La última figura fue detenida hace días, es el abogado Roger Reyes, líder de un partido político de oposición. Según el reencuentro que nos pasan a través de los medios de información, es que es la figura número 34 de la oposición en ser arrestada desde el pasado 28 de mayo. Muchos han sido detenidos por denuncias y acciones en contra de la soberanía nacional, o también los acusan de presunto lavado de dinero, afirmaciones que ellos, sus familiares y abogados rechazan ampliamente.
Al regresar tenemos más. Los invitamos a que sigan con nosotros. Los atentados terroristas el día de hoy en Kabul, en Afganistán, han estremecido a gran parte del mundo. Nos recuerdan de que el peligro de que nuestros jóvenes soldados están expuestos es un peligro latente. Es con eso en mente que hoy queremos dejarlo simple y sencillamente con las imágenes de un país en luto, con una bandera de Estados Unidos que ondea como debe de ser, a media asta, en tributo a 13 de estos soldados estadounidenses que cayeron víctimas de estos atentados terroristas, 10 de ellos infantes de marina. Con eso en mente, una vez más le damos las gracias por acompañarnos en cierre de edición.